Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana número 4 de la unidad didáctica de taller de programación distribuida, turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello del distrito de Villa El Salvador. Como de costumbre, vamos a pasar presente, por favor, en el chat. Comiencen. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla y hago la pregunta de rigor, preguntando si es que se escucha y se puede apreciar mi pantalla. Listo, muchas gracias. El día de hoy, el día de hoy, vamos a ver todo lo concerniente a conexión a base de datos, ¿correcto? Solamente la parte teórica, ya que el día jueves, que es la parte práctica, vamos a comenzar desde temprano a desarrollar esta partecita, ¿correcto? Que es muy importantísimo. Porque a partir de acá ya empezamos a realizar todo nuestro contenido, ¿no? En el transcurso de la semana, yo les voy a dejar ya un formulario hecho, diseñado para que no perder el tiempo estando diseñando y elaborando estas cosas, porque ese día vamos a trabajar, ¿no? Solamente código, como les digo, y ya más adelante, cuando tengan que ver ustedes sus proyectos, ya trabajarán de esa forma, ¿correcto? Ya diseñarán y modelarán lo que tengan que hacer, ¿ya? Por si acaso. Listo. Ahora, ¿qué es una base de datos? ¿No? Ya sabemos que una base de datos vendría a ser una colección integrada de registros o un conjunto de datos almacenados lógicamente y relacionados entre sí en un lugar determinado, ¿no? Bueno, para conseguir estos objetivos propuestos, estructurados o formatos dentro de una base de datos, se utiliza un software que nosotros lo conocemos como un SGDB, un sistema gestor de base de datos, o en sus siglas en inglés un DBMS, ¿no? Un Database Management System, ¿no? Correcto, por las siglas en inglés. Entonces, esto nosotros podemos trabajarlo y podemos desarrollar. Ya eso lo han visto ustedes en otros cursos, ¿no? Vamos a ver ahora lo que significa JDBC. Java Database Connection, ¿no? Por sus siglas en inglés. Java Database Connect o Connectivity, perdón, es una interfase de acceso a base de datos estándar SQL que proporciona un acceso uniforme a una gran variedad de bases de datos relacionales, ¿no? JDBC también proporciona una base común para la construcción de herramientas y utilidades de alto nivel. Ahora, una de las cosas que quiero dejar bien en claro aquí, a veces se malinterpreta, cuando hablamos de SQL o SQL, ¿correcto? Estamos hablando de el lenguaje, ¿ya? Este lenguaje de filtros, ¿correcto? No hablamos de SQL Server, no confundir una cosa con el otro. SQL Server es un software, es un aplicativo que permite gestionar datos a través de una API, o sea, a través de una interfase gráfica, ¿correcto? Y SQL es un lenguaje. Ojo, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de manipulación de datos. No confundir una cosa con otra. Eso quiero dejar bien en claro, por favor, porque a veces hay mucha controversia, ¿no? En confundir. Cuando hablan de SQL se están refiriendo a SQL Server y no es así, ¿correcto? SQL es un conjunto, ¿no? De datos, perdón, de instrucciones que permiten manipular no solamente los datos, sino también la estructura, ¿no? Crear base de datos, modificarlas, borrarlas, al igual que las tablas, los índices, etcétera, ¿ya? Por si acaso, hay que tener en claro esta situación. No vayan a confundir esta situación, por favor. El JDBC, este Java Database Connectivity, eso también tiene un driver, son unos drivers, son unos pequeños aplicativos, correcto, compilados de tipo JAR. Acuérdense que JAR es la extensión para todo lo que es Java, ¿sí? Para cualquier plataforma, ojo, correcto. Existen drivers que me permiten poder hacer conectividad con distintos tipos de sistemas gestores de base de datos, como puede ser Oracle, MySQL, ¿no? SQL Server, ¿correcto? Entonces, cada uno de ellos también tiene su driver especial que me permite poder hacer
esta conectividad, ¿no? Entonces se necesita tener este JDBC porque esta es la parte intermedia entre el software y nuestro, nuestra base de datos, ¿correcto? Pues sin este JDBC, sin este driver, no puede existir la conectividad. Ahora, ¿qué es un JDBC, no? Es un API para la ejecución de sentencias SQL. Ojo, sentencias SQL, ¿no? Consiste en un conjunto de clases e interfaces escritas en el lenguaje de programación Java. También están escritas en Java. Ahora, JDBC suministra un API estándar para los desarrolladores, perdón, y hace posible escribir aplicaciones de base de datos usando un API puro de Java, ¿no? Es decir, que nosotros también podemos crear nuestras propias clases, como lo vamos a ver más adelante, para hacer estas conexiones, ¿no? Generamos nuestras clases y a partir de estas clases nosotros podemos instanciar las conexiones, podemos trabajarlo directamente, podemos generar nuestras clases, ¿no? Podemos generar capas para poder hacer la conectividad, ya ese ya es cuestión de que lo vamos a hacer en una clase aparte cuando veamos arquitectura, ¿no? De desarrollo, donde podemos trabajar MVC, capas, cliente-servidor, y de acuerdo a esto nosotros vamos a estructurar, ¿no? Nuestro software. Ahora, ¿qué hace JDBC? Establece una conexión con la base de datos, ¿correcto? Envía sentencias SQL y procesa los resultados. Establece una conexión a través de las clases propias que tiene este driver que me permite hacer la apertura, o sea, la conectividad con el gestor de base de datos, en las cuales yo le voy a dar una serie de parámetros y de acuerdo a estos parámetros yo voy a poder conectarme con la base de datos. Voy a utilizar por ahí los distintos tipos de puertos que existen, ¿no? Cada gestor de base de datos tiene su propio puertos de comunicación, ¿correcto? Yo quiero hacer una pregunta, por favor, y deseo que no necesito que googleen, por eso tienen 10 segundos simplemente para que me respondan, ¿no? ¿Qué es un puerto de comunicación? ¿Alguien tiene una idea? Listo, listo. Como ya no le doy tiempo para googlear, supuestamente eso pues lo han visto ustedes en informática básica, deben haber visto en seguridad informática, deben haber visto en instalación y configuración de redes de comunicación, mantenimiento de computadoras, en todo eso se ven los puertos de comunicación, ¿no? En realidad los puertos de comunicación, para hacerlo más rápido, son como unas puertas, son puertas de entrada y salida que utilizan las aplicaciones para poder comunicarse con el exterior, ¿correcto? Todos los sistemas gestores de base de datos tienen una puerta. Esa puerta de salida y también de entrada son los que ellos utilizan para poder enviar sus datos y recibir datos. Normalmente los servidores, ¿no? Entonces, cada gestor de base de datos tiene su propio puerto de comunicación, ¿no? A través de, como vuelvo a repetir, a través de esos puertos se permite la comunicación y esto también se establece dentro de los firewall, ¿no? Los firewall, cuando ustedes instalan un software, si el software está configurado de tal forma de que autoriza la entrada y salida por ese puerto de comunicación, ¿correcto? Cada uno de estos gestores van a tener su propio conectividad, ¿no? Y eso normalmente en nuestros enlaces de comunicación que vamos a utilizar más adelante, como vamos a ver ejemplo el día jueves, se utilizan estos puertos de comunicación, ¿no? Para que puedan acceder a este tipo de gestor de base de datos. Ahora, por defecto cada uno de ellos tiene su propio puerto de comunicación, pero cuando nosotros instalamos podemos cambiarle, no como una medida de seguridad, ¿no? Pero ya eso lo podría hacer el administrador de base de datos y a ustedes simplemente le dice, ustedes se van a conectar por tal puerto, ¿no? Y eso lo van a colocar ustedes en la clase que van a realizar. Además de eso, ¿qué más hace este JDBC? Envía sentencias SQL. ¿Qué tipo de sentencias? Las sentencias estándar, ¿correcto? O sentencias preparadas, ¿no? La conocida como los Store Procedure o procedimientos almacenados.
pueden trabajar de dos formas, no hay ningún problema, ¿no? Propiamente hechas dentro del lenguaje, es decir, dentro de una clase podemos generar nuestras sentencias SQL o podemos generar nuestros procedimientos almacenados tanto en el gestor de base de datos, ¿no? Como medidas de seguridad también se pueden establecer estas situaciones, ¿no? Y además de eso, bueno, va a procesar los resultados, es decir, cuando la información se recibe, van a ver una serie de datos que nos va a permitir poder separar cada una de estas cosas y poder procesarlas para mostrar dentro los resultados, ya sea por reportes, ya sea en formularios y todas estas acciones que se verán, ¿no? Dentro de las demás sesiones. Vamos a ver las conexiones, ¿no? ¿Cómo se realiza una conexión? Vamos a ver solamente la parte de la sintaxis. De ahí vamos a ver un poquito lo que corresponde a la instalación de MySQL, ¿correcto? Para que puedan hacer la conectividad, ¿no? Y de paso puedan realizarlo también en su casa. Listo. Un objeto connection, ¿ya? Representa una conexión con una base de datos. Ese es el objeto. Ya saben, connection es el objeto que nos va a permitir a nosotros poder generar una conexión a una base de datos. Acuérdense que un objeto es heredado de una clase. Y si hablamos de un objeto, ¿qué cosa es lo que contiene este objeto? A ver, escucho. No hablo del objeto connection, simplemente hablo de un objeto. Si hablamos que es un objeto, ¿qué cosa es lo que contiene este objeto? Y esa atributos, ¿correcto? ¿Qué más? Características o atributos, ¿no? ¿Qué más? Nuestros comportamientos o los famosos métodos, ¿ya? Acuérdense, ¿no? Un objeto que es una instancia de una clase, contiene atributos, características o propiedades, si le quieren llamar, y además contiene los comportamientos o métodos, ¿correcto? Una sesión, perdón, de conexión incluye las sentencias SQL que se ejecutan y los resultados que son devueltos después de la conexión, ¿no? Una única aplicación puede tener una o más conexiones con una única base de datos o puede tener varias conexiones con varias bases de datos diferentes, ¿no? Eso va a depender del tipo de software que podamos realizar, ¿no? Nosotros vamos a generar en esta oportunidad dos conexiones, una conexión para lo que va a ser SQL Server y otra para lo que va a ser MySQL, ¿no? Ya vamos a trabajar con los dos paralelamente para que ustedes puedan ver que utilizando clases solamente puedo utilizar una sola clase donde cambio las sentencias y listo, y el resto sigue normal y no tengo ningún tipo de problema que me pueda generar a la hora que hago las modificaciones por un servidor o por un gestor, perdón, de base de datos o por otro gestor de base de datos, ¿no? Lo único que nos interesaría aquí es simplemente utilizar nuestro driver específico, que es el que nos va a permitir poder hacer la conectividad, ¿no? El resto es para todos idéntico. Ya lo vamos a ver con el ejemplo para que ustedes puedan apreciar de verdad lo que puede utilizar, ¿no? Lo mismo va a suceder, ahora, ese es cuando uno trabaja con clases, ¿no? Ese es lo mismo que sucede, por ejemplo, con cualquier lenguaje de programación, ¿eh? C Sharp, Visual Basic, PHP, Python, ¿no? Java. Utilizamos las clases, los drivers, y el resto de las clases siguen siendo idénticas, no varía en nada. Simplemente es la conectividad lo único que va a cambiar. Ahora, para una apertura de una conexión, ¿no? Para poder aperturar estas conexiones se utiliza un método llamado Drive Manager con la propiedad de getConnection, ¿no? Esta toma una cadena que contiene una URL. Cuando hablamos de una URL, estamos hablando de que utiliza tres parámetros, ¿no?
La URL propiamente en sí, que después vamos a especificar qué es lo que contiene esta URL, el username y el password. El username es el usuario que se utiliza para conectarme a la base de datos, ojo, ¿ya? Y el password, obviamente, es la clave que se utiliza para la conexión a la base de datos, ¿no? Donde con, digamos, esta es la instancia con la cual se está creando este objeto con, ¿no? Es un objeto de la clase connection. La URL contiene los datos de los conectores que vamos a ver más adelante, donde le decía USR es el usuario de la base de datos y el PAS y PSS la clave de la base de datos, ¿no? Ahora, esta URL está compuesta por tres partes que están separadas por dos puntos. La primera, ya que vendría a ser el JDBC, que son los drivers con los cuales voy a utilizar, ¿correcto? JDBC, como les decía, es el protocolo de la URL y siempre será JDBC. El subprotocol es el nombre del driver o el nombre del mecanismo de conectividad con la base de datos que puede estar soportado por uno o más drivers, ¿no? Es decir, que ahí es donde prácticamente nosotros vamos a decir si es de tipo Oracle, si es de tipo MySQL o si es de tipo SQL o si es de SQLite, ¿no? O MongoDB o cualquiera de los demás conectores. Y el subname es la forma de identificar la base de datos, ¿no? Esto puede variar de acuerdo a los protocolos, por si acaso. Ya la sintaxis, eso va a variar de acuerdo a la sintaxis que nos provee el fabricante. Por eso es que le decía, ¿no? Que esta partecita es lo único que varía de acuerdo al gestor de base de datos, ¿no? O en todo caso, como nos dice aquí, al driver del fabricante, que es el que nos da. El resto de las conectividades son idénticas. Todas las sentencias que yo pueda realizar, tantas sentencias comunes o sentencias preparadas, ¿no? No tengan ningún problema, que eso no se modifica. Lo único que cambiamos es esta partecita. Acá, por ejemplo, tenemos una conectividad para lo que es el SQL Server, ¿no? Y acá se utilizan, ajá, un ratito, vamos a ver, listo. Me había olvidado activar esto, ¿correcto? Y aquí, bueno, vamos a ver, ¿no? Que tenemos siempre nuestro JDBC, ¿correcto? Y acá va a venir nuestro servidor, ¿no? En este caso, el de arriba es el SQL Server y en la parte de abajo está el MySQL. Nuestra segunda opción es la dirección y el nombre del servidor y el puerto, ¿no? Desde acá ya están viendo ustedes el puerto que utiliza MySQL es 3306. Ese es el puerto por el cual se comunica MySQL, ¿no? Y esto vendría a ser el nombre de la base de datos. En SQL Server se utiliza, ¿no? Los dos diagonales, database y el nombre de la base de datos. Y acá viene la seguridad integrada, ¿no? Claro que tiene un poquito más de conexiones, pero esta es la conectividad estándar que tiene nuestro servidor SQL Server para conexión, ¿no? De esta opción. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna consulta, por favor? Quiero escuchar voz, no quiero que escriban. Quiero saber si están ahí, despiertos. ¿Qué cosa? Correcto. El ejemplo viene a partir, ¿no? De nuestra URL. Aquí estamos mencionando, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis para la conectividad, ¿no? Acá esto no es coma, este es un puntito, ¿ya? Por si acaso. Entonces, para poder conectar, crear mi objeto conexión, ¿correcto? Para poder generar mi objeto conexión, yo necesito tres parámetros. A esto se llaman tres parámetros.
¿correcto? Estos tres parámetros están compuestos por, ¿no? Una URL, que lo vamos a ver más adelante, que es donde están todos los datos de la conexión que va a existir, el usuario creado para la base de datos y la clave de acceso de ese usuario. Ahora, esta URL contiene tres partes, ¿no? Y estas van a estar separadas por dos puntos. Una que es el JDBC, que es el driver que se utiliza y por defecto siempre es el mismo. Tenemos un subprotocolo que es donde van a estar los nombres del driver de la conectividad que voy a hacer hacia el servidor. Y el subname, que es la forma de identificar la base de datos, ¿no? Ahora, esto va a variar, como le dije, dependiendo de los drivers que pueda tener cada fabricante. Y eso lo podemos apreciar en esta forma, ¿no? El JDBC, que es un estándar, esta es la primera parte. De ahí vamos a tener nuestro driver, va a depender del tipo de gestor que vamos a utilizar. El primero va a ser para el SQL Server y el segundo para MySQL, ¿correcto? De ahí va a venir, ¿no? De dónde proviene cada uno de ellos, ¿correcto? En el caso de MySQL, siempre se coloca el localhost y el puerto de conexión, que es 3306, y a continuación viene el nombre de la base de datos, ¿correcto? Y en lo que corresponde a nuestro servidor SQL server, aquí pondríamos en esta partecita de aquí, si no colocamos nada, estamos colocando simplemente la raíz del servidor que está instalado, o igual que acá, ¿no? Aunque por defecto siempre localhost, podríamos colocar la dirección IP donde está el servidor, ¿correcto? O podríamos colocar el nombre del dominio donde se encuentra el servidor, ¿no? Que podría ser 123. No sé, dseitello.com, por ejemplo, ¿no? Igualito sucede acá, ¿no? Igualito va a suceder aquí. También podría ir el nombre del servidor o la dirección IP en las cuales se encuentra albergada, ¿correcto? Si es que no hablamos de local, estamos hablando que está en otro lado, ¿no? Y esa es una de las cosas importantísimas que ustedes deben aprender, porque normalmente a ustedes les enseñan a hacer instalaciones locales, pero ¿qué pasaría si es una instalación remota? ¿Correcto? Entonces yo debería colocar la dirección IP donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, puede estar en la 172.55.120.34 y el puerto de comunicación 3306, ¿no? Por si acaso. Entonces, esta es una dirección válida, tanto para arriba como la parte de abajo. ¿Correcto? Y adicionalmente, como le dije anteriormente, también se debe colocar para lo que es SQL, se conectan las conectividades, ¿no? A la base de datos con la seguridad del caso. Acá también, ¿no? Se utilizan estas opciones para que puedan trabajar. Ahora sí, claro que esto lo vamos a ver más el día jueves, lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Preguntas, quiero escuchar. Dime. Ya, ya, una de las cositas que siempre le recomendé desde el semestre pasado, ¿no? Las conectividades dentro del formulario es lo peor que puede existir. Para un desarrollador, hacer una conectividad dentro del formulario es lo peor que puede existir. ¿Por qué?
Porque si te hackean el formulario, ¿qué sucede? ¿No? Acuérdate que si toda mi conectividad, todo lo que está acá, esto de aquí, a ver, todo lo que está acá, aquí está el usuario y el password, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo esto en mi formulario y me hackean el formulario, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos van a tener el usuario y el password de mi base de datos. Entonces, tranquilamente pueden ingresar con cualquier conectividad y automáticamente arrasan con toda mi base de datos, ¿no? Por eso es que se recomienda trabajar con alguna, por eso hablamos nosotros de paradigmas de programación, ¿no? Y las paradigmas de programación utilizan arquitecturas. Y a las arquitecturas una tenemos lo que es cliente-servidor, tenemos las famosas capas, ¿correcto? Y tenemos lo que es MVC. Existen otros tipos de arquitecturas, ¿no? Pero ya esta es programación mucho más avanzada, ¿no? Pero dentro de los que son gestores comerciales, podemos utilizar cualquiera de estas tres. Entonces, no se recomienda, ni siquiera se debe recomendar, o sea, es imposible que se pueda realizar, ¿no? Bueno, al comienzo, de repente, para que se pueda ver la conectividad, sí, como ejemplo, ¿no? Pero no. La idea es que no, se trabajen con clases completamente distintas, ¿no? En capas completamente diferentes, una capa de datos, una capa de entidad, una capa de presentación y una capa de lógica, ¿no? Y estamos trabajando con N capas, cuatro capas, ¿no? Entonces, la idea es mantenerlo siempre, la conectividad, tenerlo separado. La conectividad no puede estar con la presentación. O sea, dentro de mi lógica y de la lógica de cualquier desarrollador, que utiliza los paradigmas de programación orientada a objetos, es imposible. No se puede realizar. Ya deben estar separados. ¿Contesté a tu pregunta? En datos. En datos. Claro. En la capa de datos. Por eso es que hablamos, capa de datos, ¿no? La capa de datos es la capa donde yo hago mi conectividad y hago toda la manipulación de datos. Ahí es donde yo voy a generar mi insert, mi delete, mi update, mi select, ¿no? Ahí hago todito, ¿no? La capa de lógica es el punto intermedio entre la presentación y la capa de datos. Es casi parecido al MVC, pues, ¿no? ¿Han visto eso? ¿Han visto la parte de capas? Ya. Entonces no van a tener ningún problema conmigo, entonces, pues. ¿Yo me voy de frente a capas o también les voy a enseñar capas? Díganme ustedes. Es que acá no se ve el lenguaje, es un paradigma. El paradigma, ¿no? Negocios es, negocios, no los business. O sea, no estamos hablando que es por lenguaje, ¿ah? Estamos hablando de que es un paradigma. Y los paradigmas, ojo, y los paradigmas es un estándar que se utilizan en todos los lenguajes. Por eso me refiero, no es que para, por ejemplo, si yo trabajo en capas, para Visual o para C Sharp es un modelo, y para Java es otro modelo, y para PHP otro, no, es el mismo paradigma se utilizan en los tres, ¿no? O sea, lo que son capas, ¿no? O sea, te digo, hay una capa, hay otra capa y la conectividad es la misma, porque se utiliza lo mismo. Y te vas a dar cuenta cuando trabajemos eso el día jueves, por si acaso. ¿Ya? Eso para que tengas en claro, por si acaso. Es un paradigma y un paradigma es un modelo, como dije anteriormente, y ya tiene las secuencias y los pasos que uno tiene que seguir. Lo único que vamos a hacer nosotros es, en vez de utilizar C Sharp, voy a convertirlo a Java. Las instrucciones, obviamente, ¿no? Que debemos utilizar. ¿Ya? Ahora, de repente, vamos a ver otras cositas dentro de lo que es programación, porque es lo que vemos, ¿no? Como le dije anteriormente, cada uno de nosotros tenemos lógicas distintas para
diseñar, desarrollar, ¿no? De repente mi lógica puede ser un poco diferente a lo que usa el profesor Vega, ¿correcto? Entonces ahí lo vamos a establecer y ustedes van a decir, profe, nosotros nos enseñaron de otra manera distinta, ¿no? Entonces, pero de todas maneras vamos a utilizar lo que es capas, ¿ya? Eso sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Disparen, disparen. Listo, continuamos, ya que el silencio otorga. Ah, chipa, me pasé. Listo. Bueno, JDC no tiene ninguna restricción sobre los tipos de sentencias que que pueden enviarse, o sea que por eso hablamos, manipulación de datos, ¿no? Esto da un alto grado de flexibilidad, permitiendo el uso de sentencias específicas de la base de datos o incluso de sentencias no SQL, ¿ya? O sea, no hay ningún tipo de problema con estos drivers, ¿ya? O sea, de la base de datos o del gestor que estemos trabajando, nosotros, como le dije, podemos manipular, podemos crear base de datos, podemos, a través de sentencias, ojo, podemos crear tablas, ¿no? Utilizando, obviamente, los códigos, los scripts, y nosotros los lanzamos y no hay ningún problema, ¿correcto? Podemos, generar transacciones y todas estas cosas, o sea que no hay ningún problema en este sentido, ¿no? Y JDBC suministra tres clases para el envío de sentencias SQL y tres métodos en la interfaz, ¿no? Connection para crear instancias de estas tres clases. Ojo, son las tres que nosotros utilizamos, ¿no? Una creada por el método Create Statement, ¿ya? Esta de acá es lo que nosotros utilizamos para poder hacer este tipo de uso de sentencias SQL simple. Solamente utilizamos este tipo, ¿correcto? Es decir, generamos nuestro propio, una variable de tipo string y colocamos, ¿no? Select, asterisco, from, clientes y listo, ¿no? Punto y coma. Y utilizamos esas sentencias, ¿no? Son sentencias simples que vamos a ver. Como les digo, eso lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? Después tenemos otra sentencia que es el preparatory statement, ¿correcto? Estos son sentencias, ¿correcto? Pero que se toman uno o más parámetros para poder enviar, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar aquí, por ejemplo, select, asterisco, from, clientes, ¿no? Where, país igual Perú, por ejemplo, ¿no? And, provincia igual Lima, por ejemplo. Entonces estamos utilizando parámetros, ¿no? Entonces, con esta sentencia, preparate statement, nosotros podemos generar este tipo de sentencias, ¿correcto? Y por último, tenemos el callable statement, que esto lo utilizamos normalmente para ejecutar procedimientos almacenados de tipo SQL, ¿no? Independientemente del gestor de base de datos con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Por si acaso. Esta es la forma, estos son las tres clases que nosotros vamos a utilizar para trabajar. ¿Con cuál de las tres ustedes se sienten mejor? Ya eso va a depender del desarrollador. Quiero trabajar sentencias simples, quiero trabajar sentencias con parámetros o quiero trabajar sentencias con procedimientos almacenados, y a eso lo deciden ustedes, ¿correcto? Van a aprender las tres formas, no van a tener ningún tipo de problema, ¿correcto? Listo. Hasta aquí solamente quedamos con lo que es estas situaciones, pero no se me van a ir. No, no, no. No, no, no. Como dice mi amigo, no, no, no. Les voy a enseñar a instalar el MySQL, ¿correcto? Ya, el MySQL. No me deja abrir, no me deja abrir. A ver, ¿dónde está Google? Y listo. Y lo que vamos a hacer primero es buscar MySQL Server, ¿correcto? Y lo van a buscar donde está el community, ¿ya? Download MySQL Server Community. Están en la versión 8.0.30, ¿correcto? Automáticamente les sale esto y nosotros nos vamos a ir, ¿no? Por defecto te sale, pero son archivos zip. Yo no quiero archivos zip. Yo quiero un instalador. Entonces me voy a la página.
¿correcto? Va a variar, me va a mostrar casi lo mismo y nos va a dar dos opciones. Una que es un instalador web, es decir, que solamente me baja la versión mínima y de ahí va a estar bajando y se va instalando, ¿no? Conforme mi ancho de banda. O tengo una versión que es la completa, que puedo trabajarla sin conectividad, ¿correcto? Entonces, pueden bajar esta de acá o esta ya es de acuerdo como ustedes quieran, no hay ningún problema. Correcto, bajan esto y empezará a instalarse, ¿ya? Yo ya lo bajé, yo lo tengo guardado dentro de mi archivo. Acá está, este es el que bajó, correcto, debe salir así, MySQL Installer Community 8.030 M6, ¿no? Lo instala, voy a cerrar esto, cierro esto también porque ya... Se está viendo mi pantalla, ¿no? Ah, ya, perfecto, gracias. También está siendo grabado, así que no hay ningún problema. Ni bien lo termine de instalar, yo ahí mismo lo cuelgo, demorará pues 20 minutos, 10 minutos. Esto siempre va a demorar un poquito, le ponemos sí, correcto. Este me va a permitir instalar también el instalador, correcto. Nos pide cómo queremos instalar. Por defecto vamos a utilizar un servidor de desarrollo, porque eso es lo que vamos a utilizar. No es un servidor solamente, correcto. Ya esto es para servidores. No somos clientes y tampoco full, ¿no? Porque vamos a instalar un montón de cosas. Simplemente como desarrollo, porque eso es lo que vamos a utilizar. Le ponemos Next. Nos dice si queremos instalar el conector de Python. No, porque no lo vamos a trabajar. Así que lo dejo. ¿Correcto? Me dice si voy a instalar unos requerimientos a continuación. Ya, le pongo que yes. Si quiere actualizar. Me va a instalar todo esto. La versión del servidor 8.03, MySQL Workbench, que es el IDE, ¿no? Es como el management que se utiliza en SQL Server, ¿correcto? Para Visual Studio, el shell que me permite trabajar las características por código, el router para hacer las derivaciones que puede existir, conectores ODBC, conectores para C++, conectores de tipo Java, conectores para .NET, documentación y algunos ejemplos, ¿no? Le doy execute y dependiendo la velocidad del equipo que puedan tener va a demorar, ¿no? Normalmente siempre en el Workbench como que demora un poquito y en el Visual Studio, ¿no? Porque empieza a correr, empieza a buscarlo, ¿no? Y de repente por ahí nos puede pedir la actualización de una actualización de C++, la versión 15 o 17, dependiendo si que está actualizado. Si les pide eso, pónganle que sí, no hay ningún problema, lo van a actualizar, ¿ya? No tengan problema en ese sentido, lo instalan y va a seguir ejecutando. Si te dice que reinicie, lo reinicia normal, no hay ningún problema. Obviamente que adicionalmente me supongo que con Vega también van a trabajar este SQL Server, ¿no? Entonces creo que en su casa también, si ya lo tienen instalado, van a tenerlo, ¿no? Ahora sí, con el profesor Cooley, no sé qué versión de MySQL están trabajando, esta es la última versión, ¿correcto? Ya, entonces van a poder trabajarlo normalmente, ¿no? No hay ningún problema en este sentido. Ah, el shell creo que es el que demora un poquito. No, en realidad la instalación es fácil, ¿no? Es como la clásica, lo único que tenemos que ver por ahí son los puertos, como les dije anteriormente, y la clave, ¿no? La clave que van a utilizar como usuario. Una de las cosas que tiene MySQL, o como todo este servidor libre, siempre el usuario principal root, ¿no? Y la clave que tú coloques, pues.
ya, de preferencia hay que colocarle clave porque ya a partir de la versión 5.02 creo, ya no deja colocarlo en blanco, ¿no? Se colocaba en blanco y no había ningún problema, pero es recomendable, ¿no? No solamente tener el root. Acuérdense que el usuario root o el SA, que es en SQL Server, ¿no? Los dos usuarios son los superusuarios, los usuarios administradores, no debería usarse. Deberían usarse otro tipo de usuario, ¿no? Crear un usuario de tipo administrador distinto al root y crear, digamos, uno paralelo al root en las cuales ustedes sean administradores y crear otro usuario que sea exclusivamente para la base de datos con las cuales ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque imagínense que, vuelvo a recalcar esto, ¿no? O sea, ustedes van a colocar el nombre, el usuario, y van a, por ejemplo, le ponen root y van a colocar el password, ¿no? Entonces, prácticamente lo que están haciendo, le están dando acceso a todo el gestor. O sea, si tienen 30 bases de datos, el que entre como administrador va a tener acceso a las 30 bases de datos y va a poder hacer lo que quiera con esa base de datos. Entonces, es preferible, ¿no? Generar uno paralelo, administrador que solamente es tuyo. Ahora, si te hackean o tú le das a otra persona, ya pues es tu responsabilidad, ¿no? Y otro que es exclusivamente para la base de datos con la cuales van a acceder, ¿no? No tengan acceso a ninguna otra base de datos. En todo caso, lo hackean, solamente hackean su base de datos y no van a tener acceso al resto, ¿no? Esa es la idea, esa es parte de seguridad informática. Como le dije, ¿no? O sea, dentro de la seguridad también tienen que ver toda esta situación, ¿no? Entonces se veía, o sea, como les veíamos en metodología, ¿no? En metodología vemos también la parte de seguridad, ¿no? Pruebas de seguridad. Y aquí es casualmente donde se ven todas estas opciones, estas situaciones. ¿Qué usuarios son los que exclusivamente van a acceder a la base de datos? ¿No? Ustedes como administradores de seguridad, como administradores o gestores de la base de datos, o como desarrolladores, ustedes tienen que tener todas, digamos, esas características, ¿no? Siempre buscar, siempre buscar la seguridad que se pueda brindar dentro de su software, porque es software que ustedes están desarrollando. O si son administradores de base de datos, la seguridad que le puedan dar a toda la data, ojo. O si son especialistas en seguridad informática o seguridad de la información, imagínense, ¿no? Evitar que no solamente el acceso a los datos, sino a todo el compendio que tienen dentro de la red. Correo electrónico, web, software que puedan tener, archivos que puedan trabajar, ¿no? Entonces, toda esa situación, o sea, todo esto es un conjunto de cosas que se tienen que ver, ¿no? Y todo esto, pues, obviamente, como le dije anteriormente, uno es secuencia del otro. Y han llevado seguridad, y han llevado redes, han llevado todas estas opciones. Ahora, obviamente que las circunstancias no nos ha permitido poder ampliarnos mucho más, pero también, y me disculpan acá, pero también es parte de ustedes el buscar un poquito más esa información, ¿no? Ahondar lo que ya, por ejemplo, pueden tener por conocimiento, no quedarse estancados en una sola cosa, ¿no? Ampliar. Ya saben ustedes de que existen tres módulos, ¿no? Hardware, software y lo que es web. Entonces, ¿dónde se quieren orientar ustedes más? ¿No? ¿A hardware, a software o la web? Entonces, dependiendo de eso, entonces ustedes van a tener que actualizarse constantemente o cada vez ahondar un poquito más en todas estas situaciones. ¿Listo? ¿Ves? Como le dije, el Shell es el que más demora, después el resto es casi fácil. Listo, le hacemos next, next, aquí donde viene, ¿no? Nuestra computadora, acá está el puerto por defecto, 3306. Si yo quiero, acá le cambio, ¿correcto? A ustedes como administradores, ustedes pueden cambiarle y pueden colocar el que quieran, ¿no? Simplemente lo dejo por defecto y me dice que si quiero utilizar una encriptación para la autenticación en mi password, le pongo que sí. Aquí coloco el password que tengo en mi casa, que tengo yo, que utilizo tanto para SQL, ¿no? Para que sea uno solo y no esté cambiando, ¿correcto? Listo, entonces acá está muy buena el tete en color verde.
Si yo deseo incrementar un usuario, acá se lo coloco. ¿Correcto? Otro usuario administrador. ¿Ya? Ya eso es cuestión de que ustedes lo vean, eso lo tienen que ver con Culi. Eso no me compete, pero simplemente les enseño cómo colocarlo, ¿no? ¿Qué nombre quiero llamarle a mi servicio? MySQL 80, que se quede aquí el servicio, no tengo ningún problema, ¿no? Un estándar normal, o quiero utilizarlo como usuario, quiero utilizar un sistema normal, estándar. Le doy siguiente y empiezo a ejecutar todos los scripts para que puedan trabajar, ¿no? Miren, ve, escribo el archivo de configuración, voy a actualizar las reglas de Firewall para que pueda darle mi entrada, ¿no? A los puertos y todas estas opciones que tienen que existir, ¿no? Ya esto lo hace automáticamente, como le digo, hay gestores que ya vienen con esta actualización y ya no van a tener problemas de estar entrando pues al firewall para poder trabajar, ¿no? Nos dice que ha sido satisfactorio la instalación de la versión. De ahí nos va a dar algunas opciones de los productos y nos va a decir que podamos de alguna otra manera verificar, aquí están, ¿no? Correcto, nuevamente nos muestra las configuraciones, nos dice que está siendo ejecutado y que vamos a chequear si realmente está funcionando o no. Le volvemos a colocar nuestra clave y hacemos un check. Listo, la conexión es satisfactoria, entonces todo el script, todo lo que hemos realizado está correcto. Hacemos una actualización y listo, ya está. Tenemos el SQL Server funcionando, ¿no? Y finalizamos y listo, ¿no? Ya está instalado y nos ha lanzado el Workbench, ¿no? Si acá también nos envía al famoso clean, pero si no tengo, simplemente lo busco, Workbench, aquí está, se va a cargar, ejecuto aquí, me va a pedir el password, le puedo colocar acá para que salga el password y ya no esté colocando cada vez que yo ingreso. Y aquí aparece mi entorno, ¿no? El entorno que yo utilizo para poder colocar. Normalmente trabajo en esquemas, ¿no? Aquí donde yo creo las bases de datos y después puedo modelar inclusive, ¿no? Voy modelando porque también me permite poder modelar, me permite modelar mi base de datos y no tengo ningún tipo de problema, ¿correcto? Y después utilizo ingeniería inversa para poder graficar, ¿no? Cosa que no va dentro de lo mío, pero yo puedo visualizar, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Y vamos a generar una estructura también de base de datos que vamos a trabajar tanto la misma, tanto para SQL como para MySQL, ¿no? Entonces ahí lo tienen, ya, y no van a tener ningún tipo de problema, van a poder trabajar y van a poder realizar todas esas cosas. ¿Preguntas, por favor? Inés, ¿cómo estás? ¿Has venido? No te había visto. Arias, ¿estás ahí? No. Hola Inés. Alejandro. Ah, no. Nada, a ver. Levanten la mano como signo de conformidad. Tamayo, Tamayo. Te he demorado mucho, Tamayo. Otra vez Yataco, ¿ah? Yataco está demorando mucho. Yataco y Arias. Yataco a la una. Yataco a la dos. Ya está. Álame, Alejandro. A ver, dime hola. Prende tu micro.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Ya, listo, cuídese, cuídese, ¿ah? Yataco, se me perdió Yataco, ¿ah? Ya saben ya. Punto menos para Yataco. Muchachos, el día jueves 5:30 en punto, por favor, para arrancar, porque tenemos pendiente todavía lo que es el array list y tenemos todo lo que es conectividad base de datos. Ya por si acaso, en el transcurso de la semana, hasta el día jueves, voy a dejarle dentro de la plataforma, va a estar un modelo. Eso lo bajan y eso lo van a tener, por favor, ¿ya? Porque de repente puede ser que vayamos el día jueves y no hay internet. Y van a esperar a última hora para bajarlo de internet, para tenerlo ahí. Puede ser, digo yo, ¿no? Puede hacer que nos vaya a crear problemas, no lo tengo y un montón de cosas, ya para que lo tengan de todas maneras en su USB, ya el proyecto para que puedan trabajar, ¿correcto?